Muy bien, entonces tenemos la fórmula general del efecto Doppler. Esa fórmula nos va a servir para todos los casos, digamos, del efecto Doppler. Es decir, para cuando una fuente esté moviéndose y un observador esté inmóvil, o cuando el observador sea el que se mueve y la fuente esté inmóvil, o cuando ambos estén en movimiento, ¿no? Entonces, pues nada más retomando lo que es el concepto de efecto Doppler, pues es un fenómeno que se presenta cuando hay un movimiento relativo entre la fuente sonora y el observador. Bueno, entonces esta es la fórmula general. Tenemos dos casos, vamos a partir en dos casos. Uno es cuando la fuente se esté moviendo y el observador esté inmóvil, ¿no? Si perdón, el observador está inmóvil, entonces la velocidad del observador es cero, por lo tanto desaparece de aquí de la fórmula la velocidad del observador y nos queda de esta manera. Bueno, cuando es al revés, cuando la fuente es la que está inmóvil, entonces la velocidad de la fuente es la que vale cero y desaparecería también de aquí de la fórmula y nos quedaría así. Así es para la fuente móvil, así es para el observador móvil. Bueno, ahora vamos a ver cómo es cuando la fuente se acerca y cómo es cuando la fuente se aleja, cómo es cuando el observador se acerca y cómo es cuando el observador se aleja. ¿Cómo vamos a utilizar la fórmula? Bueno, aquí tenemos, si se dan cuenta, un más menos. ¿Cuándo vamos a restar y cuándo vamos a sumar estas velocidades? Bueno, entonces vamos a tener que recordar siempre, 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 siempre que cuando la fuente se acerca y cuando el observador se acerca, o sea, siempre que sea acercamiento, pues la frecuencia aparente siempre va a ser mayor. Siempre que sea acercamiento va a ser mayor. Entonces, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que tomar ese punto como referencia y les voy a poner aquí. Esto es cuando la fuente se acerca, la frecuencia, la frecuencia calculada debe ser mayor, la frecuencia aparente pues debe ser mayor que la frecuencia emitida. Cuando se aleja es al revés, la frecuencia aparente es menor que la frecuencia emitida. Igual aquí, misma situación, cuando el observador se acerca, la frecuencia aparente, que es la que vamos a calcular, es mayor siempre que la frecuencia emitida. Y cuando se aleja, igual, la frecuencia aparente es menor que la frecuencia emitida. En ambos casos, siempre que sea acercamiento, la frecuencia calculada es mayor que la emitida y cuando se aleja es menor. Igual aquí, ¿verdad? Se acerca es mayor y cuando se aleja es menor. Bien, entonces veamos los signos. ¿Cuándo, cuándo es mayor? ¿Cuándo es mayor? Digamos, pues va a ser mayor cuando el resultado de esta división, que es lo que multiplica realmente la frecuencia observada, cuando el resultado de la división sea mayor que 1. Cuando nosotros resolvamos esta división y nos dé mayor que 1, nos va a dar siempre la frecuencia mayor, ¿verdad? Si el resultado es menor que 1 de esta división, entonces siempre nos va a dar menor. Bien, en ambos casos es igual. Y esto va a ocurrir, que va a ser mayor, cuando aquí se resten. Cuando aquí restamos, aquí vamos a restar. Al restar, el número que está abajo, obviamente va a ser menor y el resultado de la división es mayor. Así que cuando se aleja, la vamos a sumar y en automático nos va a dar menor la frecuencia. Igual aquí, ¿cuándo va a ser mayor que 1 esta división? Pues cuando el número de arriba sea mayor. Y eso va a ocurrir cuando se sumen. Aquí se suman cuando se acercan y se restan cuando se alejan. Esos signos, me refiero a los signos de la división. Bueno, ya ahorita con los problemas vamos a entrar a tener. Muy bien. Problema número 1. Tenemos un ferrocarril se mueve con una velocidad de 86.4 km por hora
emitiendo un sonido con una frecuencia de 600 Hz. ¿Con qué frecuencia aparente escucha el sonido una señora que se encuentra sentada en la estación cuando el ferrocarril se acerca a ella y cuando el ferrocarril se aleja de ella? Nota aquí importante, considere que la velocidad del sonido en el aire es de 347 metros por segundo. Muy bien, muchachos, pues tenemos este primer ejemplo que se trata de un ferrocarril que se mueve con esta velocidad de 86.4 kilómetros por hora, que convertido a metros por segundo, pues es 24 metros por segundo. La conversión aquí está indicada, ¿no? De kilómetros a metros, abajo kilómetros eliminamos y un kilómetro son 1000, y de horas a segundos, bueno, 24 metros por segundo está la conversión. Así de manera más directa, más rápida, ¿no? La frecuencia que va emitiendo el ferrocarril es de 600 Hz, así que la fuente se está moviendo. Aquí en este caso el ferrocarril es la fuente, se está moviendo. Y dice ahí el problema que la velocidad del sonido en el aire es de 347 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿qué frecuencia percibe una persona sentada ahí en la estación, sentadita inmóvil? ¿Qué frecuencia percibe cuando el ferrocarril se acerca a ella y cuando el ferrocarril se aleja de ella, ¿no? Es decir, la fuente se acerca y la fuente se aleja. Bueno, entonces les decía, siempre que sea un acercamiento de las ondas, un acercamiento de las ondas, pues siempre la frecuencia que calculada siempre va a ser mayor que la frecuencia emitida. Acuérdense que esta es la frecuencia emitida, los 600 Hz. La frecuencia que vayamos a calcular siempre nos debe dar mayor, siempre que se acerque, ¿no? Y nos debe dar menor que la frecuencia emitida cuando se aleje, ¿no? Así que, ¿cuándo va a ocurrir esta condición? Pues cuando las velocidades de abajo se resten. ¿Por qué? Porque de esta división me tiene que quedar un número mayor que 1 para que al multiplicarlo por la frecuencia, pues me dé un resultado mayor que los 600 que tenemos ahí iniciales. Bueno, esto es, como es una división, pues entre menor sea el numerito de abajo, mayor es el resultado. Si yo en vez de restarle sumo, entonces ocurriría lo contrario. Bueno, aquí tenemos entonces 347 y abajo 347 menos 24, que es la velocidad de la fuente, ¿va? Nos da 323. La división me queda 1.0743. Esto es mayor que 1, ¿verdad? Al multiplicarlo por 600, obvio que me da un resultado mayor que 600. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por un número mayor que 1 aquí. Bueno, ocurre siempre que restemos aquí, siempre vamos a tener un número mayor que 1 aquí. Bueno, entonces, eh, ya aquí pues ya nada más estamos corroborando pues de que los 644 efectivamente es mayor que la frecuencia emitida. Así que eso está ok. Bueno, la otra condición es cuando la fuente se aleja. Aquí es al revés, la frecuencia debe ser menor que la frecuencia emitida. Aquí cuando se acerca es mayor, cuando se aleja es menor. Bueno, eso va a ocurrir cuando las velocidades de abajo se sumen. Aquí las restamos, ahora las vamos a sumar. ¿Qué vamos a obtener de esta división? Pues un número menor que 1, ¿verdad? Porque estamos aumentando el número de abajo, o sea, el denominador. Estamos aumentando esta cantidad, obviamente al dividir nos va a quedar menor que 1. Bueno, veamos, entonces 347 arriba y abajo se suman las velocidades y nos queda 371. Así que el 347 lo vamos a dividir entre 371. Obvio nos va a dar un número menor que 1, ¿verdad? Aquí como se restaron, pues aquí la resta nos dio 323, ¿verdad? Bueno, aquí es, como se suman, pues nos dan un número mayor abajo, así que nos queda .9353. Al multiplicarlo por 600, pues obviamente nos da menor que 600, ¿verdad? Y pues aquí también se cumple que la frecuencia calculada es menor que la frecuencia emitida. Eso ocurre cuando se aleja, ¿no? Y aquí fue mayor y eso ocurre cuando se acerca. Bien, ahí tenemos el segundo ejemplo. Se trata de un motociclista que se mueve con una velocidad de 100.8 km por hora en dirección de una fábrica, la cual emite un sonido con una frecuencia de 950 Hz. Considerando que la temperatura es de 29 grados centígrados, encuentre el valor de la frecuencia aparente que escucha el motociclista cuando se acerca a la fábrica y cuando se aleja de la fábrica. Muy bien, entonces se trata pues de
Ahora se trata del caso de un observador que se mueve y la fuente es la que está inmóvil. Entonces es un motociclista que lleva una velocidad de 100.8 kilómetros por hora, que en metros por segundo son 28 metros por segundo. Aquí está el procedimiento de conversión, como que ya había explicado en el programa anterior. Bueno, entonces, el observador en este caso es el motociclista, porque, porque pues realmente quien está emitiendo el sonido la, la fábrica, ¿no? Entonces, está emitiendo este sonido y él se acerca y se aleja. Entonces, la, la temperatura existente en el lugar es de 29 grados centígrados. ¿Para qué me va a servir la temperatura? Pues para calcular la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Acuérdense que esta formulita que estoy encerrando me sirve para saber calcular la velocidad del sonido en el aire dependiendo de los grados centígrados. Son 29, aquí sustituimos 29 y tenemos 0.6 por 29 y se cancelan los grados centígrados y nos van a quedar metros por segundo aquí. Más el resultado más 331 nos da 348.4 metros por segundo, el resultado final. Aquí ya lo puse un poco resumido porque no, por cuestiones de espacio, ¿no? Bueno, total, la velocidad del sonido en el aire es de 348.4 metros por segundo. Bien, ahora sí, dice calcular la frecuencia con la que el observador móvil percibe el sonido cuando se acerca a la fábrica. Entonces, la fórmula general me va a quedar de esta manera. Si la fábrica está inmóvil, entonces desaparece aquí la velocidad de la fuente, ¿verdad? Porque la fábrica, que es la fuente, está en reposo, podemos eliminar esta parte de la fórmula y nos va a quedar así. Bien, ahora, inciso A, cuando el observador se acerca, acuérdense que siempre que se hace acercamiento, la frecuencia calculada o la observada siempre nos debe de resultar mayor que la frecuencia emitida, 7950 Hz, así que el resultado debe ser mayor. Bueno, aquí en este caso va a ocurrir cuando las velocidades de arriba se sumen. Aquí sustituyendo los datos tenemos 950 Hz, aquí la suma de las dos velocidades, la del sonido y la de la fuente, nos da 376.4 abajo entre la velocidad del sonido, ¿verdad? En el aire. Así que aquí se eliminan estas unidades y nos queda aquí 1.0804. Fíjense bien, este número es mayor que 1. Al multiplicarlo por 950, obvio nos va a dar mayor que 950. Nos da 1026.38. Y aquí estamos verificando que la frecuencia calculada o la frecuencia escuchada es mayor que la frecuencia emitida. O sea, los 1026 obvio es mayor que los 950, que es la frecuencia emitida. Muy bien, muchachos, aquí el inciso B, pues se trata del observador alejándose de la fuente. Entonces, pues siempre que sea un alejamiento, les decía en el problema anterior, siempre que sea un alejamiento, la frecuencia calculada o la frecuencia observada o aparente, como también se le llama, si esa frecuencia siempre va a ser menor que la frecuencia emitida. Recordando que la frecuencia emitida son 950 Hz, ¿verdad? Entonces, eso va a ocurrir cuando aquí en vez de, ya ven que aquí es más o menos, en vez de sumarle como le hicimos aquí en el caso A, vamos a restar las velocidades. Aquí al restar esas velocidades nos resulta un número aquí en la división, un número menor que 1. Entonces, en la resta de las dos velocidades, la del sonido menos la velocidad del observador, nos da 320.4 entre 348, que es la velocidad del sonido, y la división nos queda 0.9196. Obvio, al multiplicarlo, los 950, al multiplicarlo por un número menor que 1 nos da menor. Nos da 873.62 y se verifica lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Que la frecuencia calculada es menor que la frecuencia emitida. Aquí lo tenemos. Los 873 es menor que 950 Hz. Muy bien, problema número 3 dice, ¿cuál es la temperatura existente en el problema número 1? Bien, entonces, recordando el problema número 1, decía así, un ferrocarril se mueve con una velocidad de 86.4 km por hora
emitiendo un sonido cuya frecuencia es de 600 Hz, con qué frecuencia aparente escucha el sonido de una señora que se encuentra sentada en la estación, cuando el ferrocarril se acerca y cuando el ferrocarril se aleja de ella. Bueno, aquí el dato importante para resolver el problema 3 es que aquí dice la nota, considere que la velocidad del sonido en el aire es de 347 metros por segundo. Muy bien, entonces nos piden temperatura, así que la fórmula la única fórmula de donde podemos sacar temperatura, pues es de la fórmula de la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Esta la T es temperatura. En otros temas ya habíamos hecho ese despeje, ¿no? Entonces, el 331 lo pasamos del lado izquierdo restando y nos queda la velocidad del sonido en el aire menos 331 es igual a 0.6 por t, ¿no? Entonces, para dejar sola la t, pues el 0.6 que está multiplicando pasa dividiendo con todo y unidades, ¿no? Pasa dividiendo de este lado y pues nada más se nos resta sustituir aquí el valor de la velocidad, que ese dato lo tenemos en el problema 1, ¿no? Así que nada más es una sustitución y ya estaríamos terminando. Muy bien, muchachos, sustituimos los datos, ya hecho el despeje, sustituimos el dato de la velocidad del sonido en el aire, del problema 1. Entonces, la resta de esas dos velocidades pues, nos da 16, entre 0.6 nos da 26.7. Es temperatura, así que eliminamos las unidades de velocidad y nos queda los grados centígrados. El resultado final es ese, ¿no?